Gracias, gracias Señor, por este tiempo que podemos alabarte, que podemos exaltar tu nombre por quién eres y por lo que has hecho y lo que harás, Señor. Eres el Cordero y el León. Y en algún momento, Señor, no muy lejano, todos nos postraremos. Todos estaremos rendidos ante ti, Dios. Anhelamos ese día, Dios. Anhelamos ese día. Te pido, te ruego que este tiempo sea un tiempo de bendición donde tu palabra pueda penetrar lo más profundo de nuestro corazón. Perdónanos si hemos venido con pecado, Señor. Si hemos venido con orgullo, Dios. Y no permitas que nuestra carne o Satanás tome ventaja de esto para no ser bendecidos con tu palabra, Dios. Que tu Espíritu Santo nos llene, Señor. Gracias por este tiempo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos. Sean bienvenidos todos. Qué bueno poder ver a hermanos que no hemos visto durante casi un año, quizás un poco más todavía. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y sabe los tiempos de todos, ¿verdad? Bienvenidos también a los hermanos que están en la transmisión. Espero que los que no han venido el día de hoy por diferentes razones puedan estar conectados en la transmisión y también puedan compartir para que otras personas puedan ser bendecidas. Hermanos, como saben, estamos viviendo un tiempo difícil. Hay un virus que lamentablemente está afectando a mucha gente, ¿no? Y hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos mucho. Mucho. Ahora sabemos por medio de la prensa que este virus está afectando más a los jóvenes que a los adultos, entonces ya no solamente ataca a un grupo de personas específicas que eran los adultos mayores, sino ahora a todos. Y con mucha más razón deberíamos estar cuidándonos. Por eso es importante que puedan mantener la mascarilla y el protector facial, hermanos, porque como dije la semana pasada, este lugar debe ser el lugar, valga la redundancia, más seguro donde tú puedas estar, ¿verdad? Entonces, espero también los que están en la transmisión puedan estar cuidándose, no bajen la guardia, todavía hay una realidad que tenemos que afrontar y tenemos que hacerlo con toda la sabiduría y con toda la prudencia. Sabemos que Dios es poderoso y Él puede cuidarnos, y lo ha hecho, pero igual tenemos una responsabilidad nosotros como personas que vivimos en este mundo. Entonces, ese es mi ánimo para todos ustedes, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con este hermoso, grandioso libro de los Efesios. Ya tenemos 5 semanas estudiando este libro y creo que estamos aprendiendo muchas cosas. Si tuviéramos que hacer una lista rápida de lo que tenemos y de lo que somos y de lo que Jesús nos ha dado desde el momento en que entregaste su vida a Él, te vas a dar cuenta que eres millonario, eres rico. Porque las cosas que Él nos ha dado por ser sus hijos o por seguir a Él no tienen valor, tienen un sobrevalor, por así decirlo. Van más allá de lo que cualquier cosa que el mundo te ofrezca o te haya dado. No tiene comparación, hermanos. Entonces, espero que terminando todo este libro de Efesios pueda tu vida mostrar esa posición que tú tienes delante de Dios. Eres rico, rico en las cosas espirituales. El día de hoy vamos a continuar con el estudio, hermanos. Estamos en el capítulo 2. Si tienes tu Biblia o tienes tu celular ahí a la mano,
Te animo que por favor me acompañes al capítulo 2 del libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 11. Vamos a tratar, hermanos, de terminar el día de hoy el capítulo 2, así que les animo a que puedan hacer seguimiento de la lectura que vamos a tener. La semana pasada, hermanos, Pablo o Dios, por medio de la carta de Pablo a los Efesios, nos enseñó o nos hizo recordar quiénes éramos nosotros antes de venir a los pies de Jesús. Nos mostró el lado oscuro del cual Dios nos sacó. Nos mostró del fango del cual veníamos, tu condición espiritual. Como dije la semana pasada, a veces es bueno y necesario recordar de dónde vienes, para que puedas apreciar y valorar lo que hoy tienes y eres. Quizás no somos lo que deberíamos ser, pero tampoco somos lo que éramos. Y esa es una razón para dar gracias a Dios. Pero a veces nos olvidamos. Y es por eso que Pablo le dice a los Efesios y también nos dice a nosotros, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ustedes estaban gobernados o influenciados por el sistema del mundo. El mundo de una manera directa o indirecta hacía que ustedes piensen o actúen de acuerdo al molde que el mundo te proyecta. También vimos que nosotros actuábamos voluntariamente por los deseos de nuestra carne. No solo el mundo tiene que ver con cuanto al hecho de nosotros vivir una vida mala cuando vivíamos una vida pecaminosa, sino tu propia carne, tú mismo. Y también vimos que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que es el padre de los hijos de desobediencia. Y por ende, esa condición en la que estábamos, nosotros éramos hijos de ira. Merecíamos toda la ira de Dios por esa condición en la que estábamos. Y es por eso que si tú te morías en esa condición de pecado, de gobernado por Satanás, en oscuridad, y morías en esa condición, tu destino era el infierno. Pero ahí no terminó la enseñanza de la semana pasada. Pablo nos mostró ese lado oscuro para luego decirnos, pero Dios que es rico en misericordia y con amor, diré, nos dio vida juntamente con Cristo. De lo que estabas muerto, Él te dio vida. Y luego hemos visto que también nos salvó. Y la salvación es un regalo no merecido. Mereces un castigo, mereces la ira de Dios, pero Dios te ha dado un regalo, que es la salvación, que no mereces, pero te lo ha dado. Y la manera de recibir ese regalo es por medio de Jesucristo, por medio de la fe que ponemos en Él. Pero tú no has hecho nada. El autor, consumador de la salvación es Dios. No es por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice eso. Para que nadie se gloríe. Nadie va a entrar al cielo y decir, me merezco estar ahí. Solo el único que se va a llevar la gloria y la honra es Jesús. Pero no somos salvos por obras, pero sí hemos sido salvados para buenas obras que Dios preparó de antemano. Eso es lo que Dios ha trazado para tu vida, que tú vivas una vida de buenas obras. Porque de una manera esa es la evidencia que realmente tú has sido salvado por gracia. La salvación, lo que Dios ha hecho no solamente es retirarnos del mundo oscuro en el que vivíamos. No solamente es romper las cadenas que Satanás tenía sobre nosotros. No solamente Dios ha querido o ha hecho que ya nosotros no vivamos en ese mundo,
sino que nos ha sacado de ese mundo y nos ha sacado de esa esclavitud en la que estábamos para ahora vivir en buenas obras. Digo esto, hermano, porque a veces los cristianos pensamos y creemos que la vida del cristiano es solamente no hacer lo malo. Creemos que ser cristiano se reduce a no hagas algo malo porque eres cristiano. Solamente eso. Y claro, no debemos hacer cosas malas, no debemos vivir en pecado. Pero el cristianismo es más que no hacer cosas malas. El cristianismo es hacer buenas obras. Justamente por eso Dios te ha salvado. Entonces no reduzcas el cristianismo o tu salvación en decir, yo soy cristiano, ¿pero por qué? Porque no fumo, no tomo, no robo, no he asesinado, soy buen padre y todo eso. No hago. Está bien, no lo hagas, no estafo, no miento, no hablo lisuras, y qué bueno. Pero eso no es todo lo que significa ser cristiano. Ser cristiano es dejar de hacer eso, pero hacer lo bueno también. Porque Dios ha trazado un camino para que nosotros vivamos en ello. Eso es lo que vimos la semana pasada, hermanos, y el día de hoy Pablo va a continuar hablando un poco de nuestro pasado, de quiénes éramos, de dónde estábamos, cómo es que la gente nos veía en el mundo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de comprar una joya o cuando te casaste, cuando fuiste a comprarlo, o has visto en la tele, no sé. No sé si te has percatado que cada vez que te venden algo brillante, puede ser oro o un diamante, casi siempre ponen una funda negra, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Siempre, ¿no? Siempre ponen ahí como un trapito negro y encima el anillo o la perla, ¿no? Que quieren venderte o mostrarte. ¿Ustedes se han preguntado por qué hacen eso casi siempre? Bueno, la razón es porque si el fondo es oscuro, se aprecia más lo que te quieren enseñar. Si tú pones un fondo blanco y pones el diamante, vas a percatarte que es bonito. Pero para que tú lo veas en su esplendor, es necesario poner algo oscuro. Y Pablo es lo que quiere hacer, eso es lo que quiere hacer Pablo. Nuevamente hablarnos de cómo éramos o de quién éramos y cuál era nuestra condición antes de estar en Cristo. O sea, poner ese manto negro para que cuando Él ponga la perla, que es el Evangelio, que es Jesús, tú puedas decir, wow, qué bueno es Dios. Para que, ¿ustedes se han preguntado por qué en Lima no podemos ver estrellas? Bueno, definitivamente es por la contaminación. Pero también es porque Lima está muy iluminado. Pero cuando tú te vas a provincia, te vas a un lugar al campo en la noche. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo en Bolivia y me he quedado impresionado de la cantidad de estrellas que hay. Ahora esas mismas estrellas se podrían ver de acá también de Lima. Pero la razón por la que no se ve es porque está muy iluminado la capital o el lugar donde vivimos. Pero para que tú puedas apreciar las estrellas, necesitas oscuridad profunda. Esa es la razón por la que cuando tú vas a provincias ves muchas estrellas, porque no hay mucha iluminación, porque no hay mucha contaminación. Mientras más oscuro está el cielo, más claro y más brillante se ven las estrellas. Entonces, hermano, eso es lo que Pablo quiere hacer, que tú aprecies lo que Jesús hizo por ti, de que tú recuerdes de dónde te ha sacado y que cada cosa que Él ha hecho en tu vida le des el valor que realmente tiene. A veces, tener mucho tiempo en los caminos de Dios, hermanos, ya no nos hacen apreciar lo que Jesús hizo por nosotros. Lo tienes presente, lo recuerdas, lo puedes hablar, pero ya no te impacta tanto. Porque vives tu día a día, pues.
Pero yo siempre he escuchado, he creído que cada cierto tiempo deberíamos predicarnos a nosotros mismos el Evangelio, en verdad. Cada cierto tiempo deberíamos nosotros regresar a la cruz. No porque te hayas alejado, sino para que te recuerdes qué es lo que Jesús hizo por ti. El Evangelio, hermanos, no es el ABC de un cristiano que después de pasarlo ya no le interesa. No es el kinder o no es el jardín que todo cristiano recién nacido pasa y después ya se olvida. No, el Evangelio es lo que nos sostiene, hermanos. Pero a veces no valorarlo o no verlo así hace que nosotros veamos el cristianismo de una manera distinta, hermanos. En serio. Yo no quiero olvidarme de dónde Dios me sacó, porque eso me hace vivir en humildad y en gratitud hacia Él. Pero olvidarme me haría vivir en soberbia, orgullo de repente. Y eso es lo que Pablo quiere continuar haciendo ahora, hermanos. Versículo 11, él dice esto. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bonitos estos versículos, en verdad, y claros. Pablo inicia esta sección diciendo, por tanto. Él ha venido hablando quiénes éramos, pero lo que Dios hizo a pesar de quiénes éramos, que nos dio vida, nos dio esperanza, nos dio salvación, totalmente por gracia. Y ahora Pablo está diciendo, por tanto, eso que Él hizo te debe llevar a algo. Acuérdate o acordaos de que en otro tiempo ustedes, los que han sido salvados por gracia, los que ahora son ricos en Cristo, los cuales tienen riquezas celestiales en los lugares celestiales, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo dice, acuérdate, que en otro tiempo, en el tiempo pasado, ustedes gentiles en cuanto a la carne, erais incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Qué significa esto, hermanos? Toda persona que no sea judía se le llama gentil. La palabra gentil o gentiles significa de otro pueblo o no judío. Eso es lo que significa.
Entonces, ¿hay alguien acá judío? Alza la mano el que es judío. Nadie. Entonces, si nadie es judío acá, todos somos gentiles. Y Pablo le está diciendo justamente eso a esta iglesia de Éfeso, porque esta iglesia se caracterizaba por personas que no eran judías. Es muy probable que sí había judíos, y es por eso que quizás escribe esto también. Pero se caracterizaba, o la mayoría de las personas que congregaban en esta iglesia de Éfeso eran gentiles. Y es por eso que él dice, ustedes gentiles, en otro tiempo dice, recuérdense algo, que ustedes eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Qué es eso? Ya hemos visto ahorita que gentil es alguien que no es judío, y estamos identificados ahí nosotros. Pablo está diciendo, hermanos, ustedes efesios, ustedes no eran judíos, y por causa de eso había algo, sucedía algo en esa época. ¿Qué cosa? Ustedes eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. Y lo que significa incircunciso, hermanos, primero vamos a hablar qué es circuncisión, ¿ya? La circuncisión es una señal, un mandato dado por Dios a su pueblo Israel. ¿De qué? De cortar el prepucio de la parte íntima del hombre. Los que son papás y mamás de repente saben un poco más, y los que han leído la Biblia saben a qué me refiero. Hay una parte en la parte íntima del hombre donde se tiene que cortar. Algunos lo cortan hoy en día, aún no siendo judíos, pero la señal o el mandato de Dios para su pueblo, para que sean distintos o separados de los demás pueblos, era esto. Tú como judío tenías que circuncidarte al 8º día de nacido. Tu papá o tu mamá o alguien especialista en eso tenía que cortarte el prepucio. Eso todo judío tenía que hacerse. Todo judío. Entonces la persona que no practicaba o no se sometía a ese mandamiento era considerado incircunciso. Y como los gentiles no eran judíos, ellos no estaban sujetos o obligados a obedecer este mandamiento. Y por ende, los judíos que sí se circuncidaban, los llamaban incircuncisos. Y esa palabra en sí no es mala. Es como decir deportista y no deportista. No es mala. Pero Pablo hace mención de la forma en cómo los veían o cómo los llamaban la circuncisión, los judíos, diciéndole incircuncisos, no porque la palabra sea mala, sino por la forma en cómo lo empleaban. Con desdén lo decían, con humillación, con menosprecio. Y eso se puede hacer. Ellos le decían incircuncisos, o sea, como menospreciándolos. Los judíos tenían esa señal, la cual Dios había mandado, la cual tenían que obedecer. Era la única manera que tú podías mostrar que eras judío, haber obedecido esa señal. Era para todas las generaciones. Pero esta señal que tenía un propósito de ser el pueblo apartado de Dios, de ser distinto a los demás pueblos que en esa época vivían en idolatría, en paganismo, en cosas malas, esa señal te hacía ver como alguien distinto a los demás que te rodeaban. O sea, ese era el propósito de Dios al mandar esta señal. Tú tienes que ser distinto a los pueblos que te están rodeando. Y la marca va a ser esa. O sea, sí era bueno el propósito o la intención de esto. Pero ¿cuál es el problema? Que los judíos, al tener ese privilegio de tener contacto con Dios y haber recibido ese mandato directamente de Dios, en lugar de usarlo para el propósito por el cual Dios lo mandó, ellos presumían y se sentían orgullosos de tener esa marca.
cuando realmente era una marca externa nada más, una marca de la carne. Pero ellos lo llevaron a otro punto de menospreciar a aquella persona que no lo tenía. Y por eso es que llamaban incircuncisos a los que no eran judíos, pero con un tono de voz distinto, humillante. Hermano, los judíos tenían varios privilegios. Los judíos eran personas que habían sido bendecidas de una manera increíble. Y eso vamos a ver más adelante. Pero Pablo le dice, acuérdense cómo eran tratados o cómo eran vistos ustedes por no ser judíos. Los llamaban incircuncisos, los humillaban. Versículo 12. En aquel tiempo también estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los judíos, hermanos, al usar esta señal dada por Dios como instrumento de menosprecio hacia los demás, de una manera crearon una barrera, un muro. Pusieron una división. Yo soy mejor que tú porque tengo la circuncisión. Y tú eres peor que yo porque no la tienes. Al hacer ese tipo de declaración o a tener ese tipo de trato con los que no eran circuncidados, estaban poniendo una barrera, que tú no podías pasar acá porque no eras como yo, porque yo soy mejor que tú. Hermano, la Biblia habla, y en los evangelios se ve esto, que los judíos menospreciaban tanto a los gentiles que no eran judíos, diciéndoles o llamándolos como perros. Ellos en sus oraciones que hacían, decían, Señor, gracias por no ser gentil, perro, y por no ser mujer. Hasta ese punto llegó, o hasta ese extremo llegó, la forma en cómo los judíos, por ser el pueblo de Dios, menospreciaban a los demás, cuando el propósito de Dios nunca fue eso. Pablo no está escribiendo esto por algo, o porque él aprobara este trato. Él solamente lo está mencionando porque así eran las circunstancias donde ellos tenían que vivir. Pero no solamente tenían un trato de menosprecio o hasta racial, porque los judíos de esa época eran racistas. Veían como cualquier cosa al que no era judío. No tan distinto a las cosas que conocemos, ¿no? Hemos escuchado, por ejemplo, ese tipo de trato no solamente los judíos lo han tenido, hermanos. Mucha gente del mundo también ha tenido esa separación o ha puesto un muro entre un grupo y otro. Por ejemplo, los romanos presumían de su poder y del gobierno que tuvieron por siglos. Y todo el que no era romano para ellos era cualquier cosa. Igual los griegos son considerados los hombres más inteligentes del mundo. De ahí vienen grandes filósofos. Y toda persona que no era griego era considerado un bárbaro. O sea, un chusco para ellos, pues. ¿Verdad? Y eso no estaba tan alejado del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, Israel, los circuncisos, también menospreciaban a los que no lo eran por no tener esa marca. Y Pablo les dice, por eso acuérdense de ese tiempo. Pero también Pablo les dice en el versículo 2, como acabamos de leer, en ese tiempo también ustedes estaban sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, la semana pasada hemos visto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero realmente nuestra condición antigua y también de los efesios no solamente era esa, hermanos, sino que también estas personas no tenían a Cristo. Y no significa, hermanos,
que ellos no habían escuchado de Jesús, sino que a ellos no les interesaba nada que tenga que ver con las profecías mesiánicas. Estabais sin Cristo. Ellos no estaban esperando al Mesías como los judíos, sí lo estaban esperando durante siglos, durante mucho tiempo. Ellos siempre estaban en la expectativa de que pronto iba a llegar su Salvador, que iba a gobernar el mundo y los iba a liberar de la esclavitud de los romanos y de otros pueblos que también los esclavizaron. Estaban con esa expectativa. Pero los gentiles, los que no eran judíos, ellos ni siquiera sabían quién era Cristo. Ellos ni siquiera tenían ese deseo de querer conocer o saber de que pronto va a llegar. Pero también dice alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Y qué significa esto, hermano? Es que ellos no participaban de las cosas que Israel como pueblo sí hacían. Ellos tenían muchas ceremonias que Dios les había dejado en el Antiguo Testamento desde el momento que salieron de Israel, de Egipto. El tabernáculo, las fiestas, todas esas fiestas, celebraciones que hacían anualmente, los sacrificios. Todo eso ellos no participaban. Ajenos a los pactos de la promesa. Eso tiene mucho que ver con lo que dije al inicio, hermano. Ellos no tenían ni idea cuáles eran los pactos que Dios o las promesas que Dios había dado a su pueblo. Y la promesa más significativa, porque en realidad de esa promesa que voy a decir ahora, gira las demás. La promesa que Dios había dado al pueblo de Israel era que Él iba a mandar al Mesías y que por medio de Él todas las familias de la tierra iban a ser salvas y bendecidas. Pasaron milenios para que eso se pueda ver. Pero esa promesa, hermano, fue dada al pueblo de Israel, no a los que no eran judíos. No era para ti. No era para ti, no era para mí, no era para los efesios, no era para los romanos, no era para los griegos. Era solamente para el pueblo escogido de Dios, Israel. Y luego dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, ahorita tenemos esperanza, que vamos a estar con Jesús. Pero en algún momento, tiempo pasado, ¿cuál era tu esperanza cuando no estabas en Cristo? Piensa por un momento, ¿cuál era tu esperanza? Piensa, ¿cuál era tu esperanza? ¿Qué esperabas? No tenías nada, hermano, nada. No me hables, no digas o no pienses, yo tenía la esperanza de tener mi casa. No es esperanza. Yo tenía esperanza de tener una familia grande, 3, 4 hijos. No está hablando de esa esperanza o de ese tipo de cosas que quisieras tener. Y quizás las tuviste. Sino está hablando de tu destino. ¿Cuál era tu destino? ¿O dónde crees tú que ibas a ir antes de conocer a Jesús? Hermano, no tenías nada seguro. O sea, no tenías esperanza. Lo más seguro que tenías antes de conocer a Cristo era que te ibas a morir. En verdad, eso sí era una esperanza. Eso era lo más seguro que sabías que iba a pasar en algún momento. Que te ibas a morir. Y sin Dios, dice. Esta declaración de Pablo cuando dice sin Dios, a lo que se refiere, hermanos, es que el cuidado, la protección, la cobertura, la gracia, la misericordia de Dios no estaba en tu vida. Muchos, hermanos, y quizás nosotros también hemos pensado en esto, hemos creído que Dios estaba siempre a nuestro lado cuidándonos antes de ser cristiano. Siempre. Hemos creído que Él era nuestro ángel de la guardia antes de ser creyentes. Pero cuando Pablo dice sin Dios, a lo que se está refiriendo, hermanos, es que Dios, en verdad,
no tenía un cuidado específico y especial hacia ti. No lo tenía. Porque estaba sin Dios. Tú ni siquiera lo considerabas en tus caminos. Y considerar no es, es tenerlo en mente, considerar es vivir de acuerdo a lo que Él ha plasmado en su palabra. Porque si tú le preguntas a alguien que viola o que asesina, ¿crees en Dios? Te dice que sí. Pero nosotros estábamos sin Dios, hermanos. Ahora, eso no significa que Dios no haya tenido nada que ver en tu vida. A lo que yo me estoy refiriendo es que tú no tenías un cuidado específico, especial de parte de Dios antes de que te acerques a Él. Ahora lo tienes. Si eres creyente. Ahora eres su pueblo escogido también. Ahora eres alguien especial para Dios. Yo no sé si tú has pensado en esto, hermanos. Pero el amor que tiene Dios, Dios es amor. Eso es innegable. Pero el amor que Dios tiene hacia ti, ¿ya? Es especial. Créeme que Él tiene un amor hacia ti distinto del que puede tener hacia el mundo. ¿En verdad? En serio, hermanos. ¿Sabes por qué Dios ahora tiene un amor especial hacia nosotros? Porque hemos venido a Jesús. Pero antes, claro que Dios nos podía cuidar o nos cuidaba o evitaba ciertas cosas a nuestra vida, pero no era el mismo amor que ahora te tiene. Quiero ponerte un ejemplo para que puedas entender, porque de repente esto es algo nuevo que tú has escuchado. Mira, el pueblo de Dios Israel, hermanos, por cuántas guerras y por cuántas opresiones y por cuántas injusticias ha pasado. Miles hasta el día de hoy. ¿Ya? Hasta el día de hoy. Y de muchas, casi todas de ellas, hermanos, tanto como pueblo y también como individuos que pertenecen a esa nación de Israel, han tenido un trato especial, hermanos. Fíjense en las Escrituras y se van a dar cuenta que Dios tenía un cuidado especial hacia su pueblo. ¿Por qué? Porque Él había prometido cuidarlos, protegerlos, ¿no? A tal punto que Israel fue esparcido por miles de años o más de 1000 años. No tenía un país, una nación, porque estaban esparcidos, y en el 1940 y tantos se estableció como una nación. Hermanos, si nosotros entendiéramos esto, es casi imposible que un país o una nación que ha estado esparcido casi 2000 años vuelva a tener un país. Eso es casi imposible. Hermanos, las guerras comenzaron a venir a su pueblo cuando se establecieron otra vez como nación. Los rodeaban por todas las fronteras, Egipto y todos los que estaban a su alrededor. ¿Y sabes quién ganaba? Israel. Ahora, si eso hubiera pasado a otros pueblos, y lo han pasado, en la historia del mundo ha habido guerras y todo eso, esos pueblos desaparecían, hermanos. El pueblo de Dios se sigue manteniendo. Claro que están en rebeldía muchos de ellos, claro que están en desobediencia, pero ¿por qué siendo ellos malos y por qué siendo un pueblo pequeño todavía se siguen manteniendo? Y muchos países y naciones, incluso más poderosos que Israel, desaparecieron. Desaparecieron, no existen. Por ejemplo, los incas, los mayas. ¿Por qué no se conservan todavía?
los vikingos, los mongoles, todas esas tribus o esas naciones que en un momento tuvieron poder. ¿Y por qué un pueblo chiquito sigue todavía estable y tiene tecnología y tiene poder? Es el ejército más poderoso del mundo. ¿Por qué por un lado la gente sí desapareció, sí sufrió las consecuencias y por otro lado ellos se siguen manteniendo? La respuesta es clara, hermanos. Cuando Dios te escoge y cuando Dios dice yo te cuidaré, te protegeré, créeme que esa declaración hacia ti es especial. Por eso es que digo que el amor que Dios tiene hacia ti es distinto al amor que pueda tener por una persona que no esté en su pueblo. ¿En serio? ¿Por qué crees que hasta el día de hoy no te pasa nada? Porque otras personas sí. Que Dios tiene un amor especial hacia ti. Pero cuando no tenías a Dios, no era un amor especial. No era un amor especial. ¿Sabes cómo se llama ese cuidado que te daba antes de ser cristiano? Es una gracia común, es una gracia soberana. Porque Dios es amor, Dios es bueno y claro que sí hace cosas buenas. Pero el trato que da a su pueblo y a los que no son de su pueblo es distinto. No puedes pensar que Dios trata igual a su iglesia que a la gente del mundo, pues. Ni siquiera eso va a pasar en el juicio final. Tu pueblo va a ser salvado y los demás van a recibir su ira. Entonces, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque el amor que Dios te tiene hacia ti es especial. No es como el que le pueda dar a otra persona que no está en su pueblo. Y Pablo por eso le dice a los efesios, ustedes estaban sin Dios, no tenían la cobertura de Dios. Ahora tú estás bajo su cobertura. ¿Por qué crees que el Salmo dice, aquel que habita bajo las alas del Omnipotente? Como que será protegido. Si eso pasa por estar bajo las alas del Omnipotente, ¿qué crees que pase no estar en las alas del Omnipotente? Si hay protección estando con el Omnipotente, no estar con Él, no hay protección, pues, hermano. Entonces, si usas la lógica, te vas a dar cuenta de que Dios tiene un amor especial hacia ti, porque eres su pueblo, porque has aceptado a su Hijo Jesús. Y esa no era la condición de nosotros ni de los efesios antes de venir a Cristo. Estaban sin ciudadanía, lejos de Cristo, lejos de las promesas, sin esperanza y sin Dios. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ustedes estaban lejos del cuidado, de las promesas, de la cobertura, de los privilegios de Dios. Israel lo tenía, ustedes no. Pero hoy dice, por Jesús son cercanos, ya no están lejos. Y eso es, qué bueno en verdad. Porque yo no tenía esperanza, no tenía a Dios, no sabía nada del Mesías. Pero gracias a la cruz de Cristo, hoy ya no estoy lejano como lo estuve en otro tiempo. Y tú también, hermano. Ya no estás lejano. Sinceramente, hermanos, yo no pienso mucho en que antes estaba, así como la Biblia lo enseña, alejado. O sea, sé que estuve apartado de Dios, sé que no estaba en sus caminos. Y suena algo sencillo, ¿no?
¿Estuviste alejado? Ah, sí, sí sabía, claro. Pero si fuera algo sencillo y algo sin importancia, ¿por qué Pablo tiene que decirle esto a los efesios? Antes estaban alejados, pero ahora están cercanos. Hermanos, para los efesios, haber vivido, ellos sí lo vivieron, porque nosotros no hemos vivido esa circunstancia, esa situación donde éramos menospreciados por los judíos, donde nos veían los judíos y nos barrían, y nos decían incircunciso, donde nos decían perros, nos miraban con menosprecio. Nosotros no hemos pasado por eso. Nosotros no hemos de repente sentido lo que ellos tuvieron que sentir, de estar sin esperanza, de estar sin Dios, de no saber nada en cuanto al Mesías. Nosotros no, de repente no lo vemos así. Pero para los efesios que vivieron en esa época, que les diga a Pablo, ustedes no participaban en nada de eso, de los judíos que Dios había hecho para ellos. Ahora ustedes ya no están lejanos a eso, ahora están cercanos. Mira, en verdad, yo estoy seguro, hermanos, que esta frase hacia los efesios impacta su vida, porque ellos sí vivieron, sí sintieron ese menosprecio, ese alejamiento. Y de pronto dice, ahora está cercano, pero gracias a Cristo. Quizás eso no mueve a nosotros nuestra vida, pero debería serlo, hermanos, porque nosotros estamos en la misma condición o estuvimos en la misma condición que los efesios, porque también somos gentiles. Por eso digo, y dije hace un rato, a veces tener mucho tiempo en la iglesia, te familiarizas tanto con las verdades de Dios que cuando las escuchas, estás distraído. Ya no te interesa, en verdad. Ya no, o en tu mente dices, ya sé eso, ya. Claro, es obvio, es lógico. Pero no debería ser así, hermano. Antes estabas alejado, sin esperanza, sin Dios. No sabías nada de Jesús. Y ahora, por Cristo Jesús, nosotros que estábamos en otro tiempo alejados, hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Estamos cercas ahora. Antes estabas allá, ahora estás aquí, dice Dios. Y continúa diciendo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Hermano, ¿se recuerdan que dije que al tener esa actitud de parte de los judíos hacia los que no eran judíos, de menosprecio, de racismo, de separación, crearon un muro? ¿Se acuerdan que les dije eso? Ese muro, hermano, sí existía, porque judío y gentil no podían estar nunca juntos. Si un judío rozaba a un gentil, se consideraba inmundo, contaminado, y pasaba 7 días separado del pueblo, haciéndose limpieza. Era una vergüenza para ellos eso. La historia dice que en el templo que construyó Salomón y de ahí reconstruyó o ordenó Herodes, en el tiempo de Jesús, los gentiles no tenían un espacio en el templo, tenían un espacio fuera del templo que le llamaban el patio de los gentiles. Ahí podían llegar los gentiles, como turistas o para poder conocer o escuchar un poco del Dios de los judíos.
pero los judíos los habían excluido. A tal punto, hermanos, vamos a decir que este es el templo y al frente está como un espacio para los gentiles. Pero ¿sabes qué decía en la puerta? En la entrada del templo decía, prohibido entrar gentiles. El que pase el muro, muere. Sí decía, muere. Esa era una realidad que tenía que vivir un gentil de esa época. Y es por eso que Pablo dice, 14 al final, que Jesús es nuestra paz y que de ambos pueblos, gentil y judío, derribó la pared intermedia de separación. Eso que los dividía, al momento de que Jesús murió, lo derrumbó, lo derribó, lo desapareció. Ya no existe una división entre judío y gentil. Pero ¿sabes quién lo hizo? Jesús. Jesús. Hermanos, ahora no hay distinción de personas para poder acercarte a Jesús. Antes había ese tipo de paredes, de muros que la misma gente creaba, sociales, económicas, raciales. Jesús, al morir en la cruz, dice, yo derrumbé eso de ahí. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que de dos pueblos hizo uno. Cuando habla de dos pueblos, habla de los judíos y gentiles. Y gentiles es toda persona que no es judío. Y ahí entra el chileno, el peruano, el italiano, el gringo, todos los países. Todos los que existan, todos. Ellos dicen, los gentiles, son uno ya con los judíos. Ya no hay esa pared ya. Pero Jesús fue el que derrumbó ya. Ya no hay distinción ya. Y eso me encanta, hermano. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente hasta el día de hoy hay muchas personas o muchas iglesias incluso que todavía siguen levantando paredes. Y una pared siempre significa separación. Para que tú tengas tu cuarto y tu sala tienes que tener una pared, ¿no? Y hay dos espacios. Siempre una pared es división. Y lamentablemente el día de hoy todavía mucha gente levanta paredes, muros, e incluso en la iglesia. ¿Y de qué forma? Hay iglesias que solamente son para gente que tiene plata y no entra alguien que es de humilde condición económica. No te dejan entrar. Y si te dejan entrar, nadie se acerca porque no eres de su grupo. Eso es poner una pared. Eso es poner una pared. O otra cosa, de que venga un hermano de otra iglesia, X iglesia, y nosotros le digamos, no puedes entrar porque no eres de nuestra iglesia, no eres de Calvary Chapel. Ese es poner otro muro. Poner otro muro es tener tu grupito de gente que te cae contra la gente que no te cae dentro de la iglesia. Ese es otro muro. Otro muro es que quizás tú tengas estudios y dinero y te creas superior o mejor al que no lo tiene. Ese es otro muro. Esos son los muros que hoy en día quizás sí podemos ver y de repente hemos estado en algún momento en esos lados. Jesús, con su muerte en la cruz, ha derribado todo eso, hermano, porque no debería haber muros. Toda la gente debería ser aceptada tal cual es. No importa si es gordo, no importa si es negro, no importa si es blanco. Hasta el día de hoy, hermano, el racismo sigue existiendo en la iglesia.
Los blancos no se juntan con los negros. ¿En serio? O también nosotros, incluso cristianos, odiamos a chilenos. Cuando nos hablan de Chile, macho, ¿qué nos hablan? Y no solamente por el fútbol, hermanos, sino incluso mismas iglesias. A veces lo dicen de broma, pero en medio de una broma siempre hay una verdad, y es que no te cae, pues, que tiene el huascarán. Huáscar. ¿No? Y lo molestas. Creas muro también. Consciente e inconscientemente por algunos prejuicios que tienes, puedes crear muros, hermano. O puede venir alguien nativo acá de Cerro Pasco, de la selva, de lo más profundo del Perú. Y quizás no se viste como tú te vistes, o no se ve como tú te ves. Y quizás también tiene un olor de su pueblo, a la agricultura, al ganado. Y tú lo ves, tomas tu distancia. Eso es crear un muro. Muchas veces, hermanos, no somos tan distintos a los judíos. Los judíos presumían ser pueblo de Dios y las promesas que Él le había dado. Pero nosotros no necesitamos eso para crear barreras. No sé, no saben ustedes, hermanos, pero todos los estudios que estamos haciendo los domingos, se está enviando a una, no sé si la palabra es tribu, de la selva de Moyobamba, los Aguajún, creo que es una etnia, si no me equivoco, ¿ya? Es nativos, perdonen la ignorancia, son nativos, gente que no sabe hablar el castellano, muchos de ellos. Y el pastor de ahí me ha escrito y me ha dicho que le pase todos los estudios. Y cuando estaba estudiando esto, pensé en ellos. Porque lamentablemente mucha gente a veces no les da la importancia o el valor que deberían tener como cualquier otra persona. A mí me encantaría que en algún momento uno de estas personas, que también son Calvary, si no me equivoco, puedan venir a nuestra iglesia y conocernos. Y me gustaría que vengan como se visten ahí. No tienen que venir como yo me he visto. No tienen que hablar como yo hablo. No tiene que gustarle lo que a mí me gusta. Pero lamentablemente, hermanos, a veces interiormente somos racistas también. Y Jesús ya derribó eso. Todo el que es creyente no debería poner ni un muro frente a otra persona. En serio, tenemos que aceptar a todos. Todos somos unos, ya. Es muy, hermano, este tema es muy delicado porque imagínate que venga alguien con una condición psiquiátrica, de psiquiatra, ¿no? Una condición mental, o una persona con un defecto al momento de haber nacido, un invidente. ¿Cómo lo trataría si entra? Yo he ido hace 7 años atrás a un hospital, creo que era, o un centro donde había gente, hermano, con defectos al momento de haber nacido. Enfermos mentales, sin brazo, un ojo y todo eso. Y teníamos que entrar a predicar ahí. Yo en verdad no estaba preparado para eso. No estaba preparado. Me quedé así, frío. Porque una cosa es predicarle a alguien de tu ciudad, pues. Pero a ver, acércate y háblale de Jesús a alguien así. O abrázalo. A alguien que se está moviendo y no puede tener control de su cuerpo.
o está sucio. Justo cuando te acercas se hizo su necesidad, porque no tiene control de su cuerpo. A eso se refiere cuando Jesús dice derribó las paredes, los muros. Cualquier cosa que te separe de una persona o te dé asco o menosprecies a alguien, no debe estar en nosotros, hermano. Nosotros de alguna manera vivimos un cristianismo light, hermano, suave. No tenemos que vivir eso, pero en provincia es todo lo contrario. Es todo lo contrario, hermanos. Ministrar en los campos donde la gente no es como tú, distinto. Entonces, hermanos, Pablo dice, Dios ha hecho de ambos pueblos uno solo ya. No tienes por qué hacer distinción, no tienes por qué menospreciar. Y eso es algo que también tenemos que aplicar para nosotros. No podemos crear barreras entre nosotros porque no es de Arequipa o porque no es de Puno o porque no es de cualquier lado. Porque no tiene plata o porque no estudia o porque no habla bien. No. No hagas eso. No hagas eso, porque al tú crear muros, ¿ya?, creas división. Y lo que nosotros como iglesia debemos hacer es estar unidos. Y me gusta mucho nuestra iglesia porque somos de San Juan todos, pero todos vienen casi de provincia, la mayoría, sus padres. Por ejemplo, mis padres son de Cerro Pasco, de Chiclayo, sé que acá hay un hermano de Juliaca, que hay un hermano de Tacna, ¿no? Tacna, nuestra hermana también, otros de la selva, un poco de Cajamarca también, otras personas, y hay variedad. Y creo que podría decir que no hemos tenido esa separación, ¿no? Pero quizás no va tanto por ese lado el tema de la separación, pero quizás sí creamos muros porque no te cae. No me cae. Es muy seria, es muy fría. Es inmadura. O es muy hablador, muy habladora. Es muy orgulloso. Mejor tomo mi distancia. Tenemos que estar unidos, hermanos. Ya no somos individuos. Somos individuos, pero no solamente somos individuos. Pertenecemos a un solo cuerpo, hermanos. Como Jesús, como Pablo lo dice acá en el versículo, mira lo que dice para que lo puedan ver. Y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar a Dios, con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Somos un cuerpo, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Diferentes miembros, pero somos un cuerpo. Y así debemos mostrarnos. Cuando la Biblia dice que Él abolió en la carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, a lo que se está refiriendo es que cuando Jesús vino, Él cumplió los mandamientos. ¿Ya? Y los mandamientos ceremoniales de ritos justamente eran lo que los hacía diferente al judío con el no judío. Por ejemplo, el no judío no tenía la fiesta del tabernáculo, no tenía la fiesta de Yom Kippur que se hacía cada año, no tenía la Pascua, nada de eso. Pero todas esas cosas Jesús dijo que eran sombra de lo que iba a venir, o sea, Él mismo. Y cuando Él vino, cumplió todas ellas. Por lo tanto, Él derribó, abolió ese tipo de leyes, esos mandamientos, esas ordenanzas. Ya no necesitas tú hacer esas cosas que la Biblia enseña para que puedas estar cerca a Jesús.
Los judíos tenían que hacer eso cada cierto tiempo porque era algo que les tocaba hacer como pueblo de Dios. Pero tú nunca habías participado en eso. Pero Jesús, ¿sabes qué dice? No necesitas hacer eso. Cuando yo di mi vida por ti, yo abrí la puerta y tumbé el muro y ahora tú tienes acceso a mí. Tanto el judío como el gentil necesita entrar por la misma puerta. No hay dos puertas, solamente hay una. Cualquier cosa que ellos necesitaban para acercarse a mí, ya no la necesitas tú, ni ellos. Yo creo en verdad que para los efesios escuchar esto de acá era una gran noticia, ¿no? Porque quizás ellos siempre quisieron acercarse, pero creyeron que para hacer eso tenían que ser judíos y cumplir esos ritos. Y de pronto viene alguien y te dice, no necesitas nada de eso. Puedes acercarte a Dios confiadamente. Ya no hay un muro. Imagínate, hermano. Imagínate, no sé. Imagínate, por ejemplo, en Estados Unidos, el sueño americano. Todos quieren ir. Yo quiero ir para visitar a mi hermano, a mi sobrino. Pero hay muchas restricciones, ¿no? No puedes cruzar el muro. Y es más, ahora el nuevo presidente Biden ya está en proyecto el muro, dice. Para que tú entres a Estados Unidos es muy complicado. Tienes que tener una buena cara, hablar bien con la embajada y no te aceptan incluso. Eso es lo peor. Imagínate que hoy te enteres que ya no hay ni uno de esos requisitos y tú siempre has querido estar ahí. Imagínate. Saltarías. Si hubieras querido siempre estar ahí, ¿no es cierto? Porque de repente no es tu sueño. Pero pongámonos que sí sea. Y te dicen, no necesitas visa, solamente tu DNI. ¿Quién no iría? Estarías contento, ¿no? Le dirías esa noticia al que está a tu lado, a tu vecino y todo eso. Oh, ya no necesitamos nada de eso. Y Jesús está diciendo por medio de Pablo, los judíos tenían todas estas cosas, los mandamientos. Pero hoy tú que eres gentil no necesitas nada de eso para acercarte a mí. Yo ya lo abolí. Yo ya lo quité. Y tanto el judío como el griego con el gentil pueden entrar por el mismo lado. Ya no hay enemistades. Esto escuché en una prédica y me gustó mucho. ¿Y qué es? ¿Por qué el hombre tiene problemas con Dios? Muchas veces. Por el pecado, siempre. Siempre es por el pecado, por lo cual está alejado o por lo cual no está bien con Dios. Siempre es el pecado. ¿Por qué el hombre siempre está mal con otro hombre? ¿O por qué siempre hay división y peleas? También es por el pecado, pues, ¿no? En ambos casos, en cuanto a relación con Dios y relación con los hombres, no estar unidos es por causa del pecado siempre. Puede ser orgullo, soberbia, menosprecio, cualquier cosa que ponga, pero es pecado. Jesús vino a este mundo y murió en la cruz. ¿Por qué? Por nuestros pecados. El problema era el pecado, ¿no? El problema era el pecado en cuanto a la enemistad, en cuanto a la separación con Dios y la separación entre hombres, el orgullo. Cuando Jesús muere, quita eso que era tu problema, pues. Pecado, pues. Por eso si te das cuenta, cada vez que Pablo termina una frase dice, por la sangre de Cristo, por Cristo. Si el problema de la separación de unos con otros y de los judíos con los gentiles, él era el pecado, Jesús en la cruz lo venció. Y por tanto, ya no hay, o ya no debería haber enemistades, hermanos. No debería haber enemistad, porque el problema de la enemistad es el pecado. Tú quieres ser mejor que el otro, tú eres más orgulloso. Y ahora eso de ahí fue lo que Jesús derrotó en la cruz. Por eso es que puedes perdonar ahora, o deberías perdonar. Porque el problema de no perdonar es el pecado también. Pero Jesús abolió eso también. Ahora eres libre de perdonar. Y para terminar, hermanos, versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los
porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí lo vamos a dejar. Entonces, hermanos, tenemos acceso por un mismo Espíritu, dice, al Padre. Así que ya no eres extranjero ni advenedizo, sino que eres conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, tenemos acceso a Dios ahora. Antes, para que tú te acerques a Dios en el Antiguo Testamento, solamente una persona podía acercarse. Era el sacerdote. Y cada año lo hacía. Cada año el sacerdote podía acercarse a Dios. Si tú querías hablar con Dios, tenías que acercarte al sacerdote. Hoy, tú tienes acceso las 24 horas y los 7 días de la semana por el Espíritu, por la sangre de Jesús, tienes acceso al Padre. Y lo mismo tiene acceso el judío. Ambos. Ahora la pregunta es, ¿tú aprovechas ese acceso? O sea, si antes era difícil o imposible que te acerques a la presencia de Dios por más que quisieras, ahora que tienes todo el tiempo y ni un requisito para acercarte a Dios, ¿lo haces? Por eso le digo, hermanos, para los Efesios, porque en verdad esta sección que hemos leído, lo más probable es que se aplique más para los Efesios, porque los Efesios eran los que vivían esto. Ellos no podían orar al Dios verdadero. No podían, hermanos. En verdad no podían, porque sabían que era el Dios de los judíos. Y ahora Pablo le está diciendo, tú también tienes acceso ahora. Imagínate esa noticia, pues. Pero tú también recuerda que tienes acceso. ¿Cuántas veces al día te acercas a Dios teniendo ese acceso libre? Hay personas que no oramos ni siquiera una semana, hermanos. Y yo me atrevo a decir que orar ni siquiera es cuando comes, desayunas y cenas. No, es orar, sí es orar. No quiero decir una herejía, es orar. Pero eso no lo llames tiempo de orar, pues. No lo llames tiempo. Aparte de eso, ¿cuánto oras? Tienes acceso libre. Por eso, hermanos, digo que a veces escuchar tanto, ora, tienes acceso, eres un cuerpo, un cuerpo somos. Pues ya no nos mueve ya, porque ya sabía, Víctor, todo lo que has dicho. El punto no es tanto si lo sabía, el punto es de qué manera afecta tu vida. Porque la palabra de Dios tiene un propósito, hermanos. Tiene un propósito, no es llenar tu cabeza de conocimiento, es transformar tu corazón. Entonces esta verdad que hoy estamos aprendiendo, ¿de qué manera transforma tu corazón? Porque si no, no tiene sentido congregar, pues hermanos. Acceso al Padre, hermano. Ya no hay enemistades ya. Yo los amo a todos y espero que ustedes también me amen a mí. ¿Tenemos diferencias? Sí. ¿Hay personas difíciles? Sí. Pero no pongas un muro. Porque prácticamente estás menospreciando lo que Jesús hizo por ti. Derrumbar ese muro. Todos tienen acceso. Por eso es que Jesús dijo, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo les haré descansar. No dice, vengan a mí judíos nada más. No dice, vengan a mí peruanos nada más. Todos los que necesiten de Jesús, vengan, y yo los haré descansarles. Todos pueden venir a Jesús, hermano. Nunca pongas un muro hacia una persona. Nunca. Y nunca pongas un muro por un tema pecaminoso, hermano. Ama a todos. Mantengámonos unidos. Dios los bendiga, hermanos. Esperamos que esa unión pueda reflejarse día a día. Vamos a orar, ¿ya? Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por haber derribado ese muro que quizás en nuestro caso era el orgullo, un pecado, Señor.
soberbia, un prejuicio hacia mi hermano, hacia mi hermana, hacia un familiar, hacia un vecino, Señor. Pero la cruz, tu sacrificio, derribó ese muro, Señor. Y yo ya no quiero edificar otro muro, Señor, sino al contrario, mantenerlo así. Ayúdame, Señor, a mantenerme unido con mi hermano. Ayúdame, Señor, a poder amarlo, a pesar de lo distinto que podemos ser, Dios. Porque tú has hecho eso posible por tu sangre, Dios. Ayúdanos a amar a todos, Señor. No solamente a los que nos caen bien, sino a todos, Señor. Y también prepara nuestro corazón si en algún momento nos da la oportunidad de conocer personas, casos totalmente distintos de los que normalmente vemos, Dios. Y no poner un muro, sino abrazarlos y mostrarle todo el amor que tú has dado por nosotros, Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor. Una vez más, la primera canción, y luego pueden acercarse por las ofrendas, que ahí está la cajita también, ¿ya? Pueden ponerse de pie, por favor.